Buenos días, Miguel. Buenos días, Jaime. Y buenos días, Daniela. Y a todos los ya sobre 140 participantes que han estado entrando al taller. Es para mí un honor de verdad tener a Jaime, al licenciado Jaime Sanabria, que bonito, Jaime, pues de cariño, con nosotros aquí en la Cámara de Comercio. Jaime, aparte de ser una de las mentes más privilegiadas en derecho laboral en Puerto Rico y todos los derechos de empleo, es un excelente profesor universitario, un gran colaborador de muchas empresas que están aquí representadas, de la Cámara de Comercio. Así que de verdad que es un orgullo tenerlo. Y nada, este taller es parte de una serie de talleres que, como ustedes saben, estamos llevando en la Cámara de Comercio para hacer que los socios estén informados de todo lo que está sucediendo, tanto en la parte contractual con el Código Civil que tuvimos hace poquito, en la parte de pymes que tuvimos al principio de julio, y ahora estamos con la parte laboral, y la idea es seguir teniendo la información a nuestros socios que sea relevante e importante para que puedan llevar, ¿verdad?, sus negocios. Tenemos una pandemia, pero los negocios siguen y tenemos que protegernos. Así que es un placer tenerte, Jaime. El floor es tuyo. Bienvenido a la Cámara de Comercio y nada, adelante con el taller. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Puerto Rico y su presidente, Juan Carlos Agosto, por esta invitación. Para mí es un honor. Igual al señor Miguel L. Vargas Jiménez y a todo el equipo de la Cámara de Comercio que ha logrado que este webinar se concrete en el día de hoy. A mí, históricamente, me unen lazos profundos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Mi papá, Jaime Sanabria Hernández, por mucho tiempo fue parte de esa organización. Creo que aún sigue siendo, lo verdad, en su capacidad ahora de director ejecutivo del Colegio CPA. Y pues obviamente desde pequeño he participado de sus convenciones, he estado bien pendiente a las actividades, soy consciente de la importancia que ustedes representan en Puerto Rico y son una de las voces que se escuchan en toda nuestra isla, y sobre todo en estos tiempos pandémicos y de crisis económica. Así que, Juan Carlos, gracias nuevamente por la invitación, y voy a proceder entonces a hablar un poco. No sé si quieres decir algo ahora. No, muchas gracias. No, y tu papá, pues, sí, es todavía director de nuestra junta, representa el colegio de CPA y es de las personas que más consultamos. Así que estamos en familia. Muchas gracias, Jaime. Claro que Adelante. sí. Cómo no, pues estamos aquí para hablar del tema del acoso laboral. Como todos ustedes saben, hace poco la gobernadora de Puerto Rico firmó el proyecto de ley de la Cámara 306, que se convirtió en la ley número 90 del 2020, que es la ley que toca el tema del acoso laboral. Pero previo a hablar de acoso laboral formalmente, quisiera explicar, ¿verdad?, ¿qué es este concepto del acoso? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Por qué se está reconociendo y legislando? El acoso laboral del que vamos a hablar hoy día no es el típico acoso laboral que se ha reconocido en el pasado en otros contextos. Ustedes recordarán que antes de esta legislación, antes de la ley 90-2020, siempre uno escuchaba en la calle de la frase acoso sexual. Y cuando hablábamos de acoso sexual en el pasado, sí, eso sigue siendo un concepto relevante en el presente, pero nos estamos refiriendo en ese entonces a un patrón de conducta en que una persona incurría por razón del sexo de otra persona. Cuando se hablaba de acoso sexual, se hablaba en esencia de otra cosa que también se conoce como hostigamiento sexual, que es que cuando yo me comporto hacia una persona como parte de un patrón de una manera impropia, repetitiva y no deseada por esa persona, pues yo cometía discrimen por razón del sexo de esa persona y por ende hostigamiento sexual. Ese acoso sexual del que se habla en el pasado también se ve reconocido en otros contextos. Me refiero a la palabra acoso. Uno puede acosar por razón de alguna otra característica protegida de una persona. ¿Y qué son características protegidas? Pues bueno, aparte del sexo, que es el que acabamos de hablar, una característica protegida de una persona puede ser su color, su raza, su origen nacional, sus ideas religiosas o políticas, si la persona es víctima de violencia doméstica, agresión, acecho, si es militar, su condición social, entre otras cosas. Siempre que yo decido molestar a alguien, y lo hago frecuentemente como parte de un patrón, por razón de que esa persona tiene una característica con respecto a la cual
yo quiero hacer una burla o quiero humillarla. Eso es acoso y es acoso prohibido por leyes como que, por ejemplo, prohíben el discrimen por razón de esas categorías. Por eso, cuando hablamos de discrimen en Puerto Rico y específicamente de discrimen por razón de una categoría protegida, también hablamos de acoso, porque el acoso es una modalidad de discrimen por razón de esa categoría que, como les dije, puede darse el acoso por razón de sexo, puede darse el acoso por razón de la raza, del color, la religión, la edad, el impedimento o la diversidad funcional y otras categorías. Es muy importante que de entrada todos ustedes sean conscientes de que existe ese concepto llamado acoso por razón de esas características protegidas para que puedan diferenciarlo del acoso que vamos a hablar hoy día, que es distinto, que se titula o se nombra de manera general como acoso laboral. Ahora, ¿qué es esto de acoso laboral? Es algo que, como ven, se reconoció hace poco. No significa que porque se haya reconocido hace poco no lleve existiendo muchos años en las empresas puertorriqueñas. Perdóname, esto del acoso laboral realmente es una idea, es un concepto, es una realidad con la cual se viene trabajando desde 1990 hasta el 2020, o sea, ya 30 años. Desde hace 30 años, un científico social de nombre Heinz, como el ketchup, H-E-I-N-Z, en 1990, durante un congreso de salud y seguridad en Hamburgo, en Europa, trató de hacer referencia a esto que se conoce como acoso laboral de una manera explicativa. En ese congreso, él cogió un ejemplo de una rama de la ciencia que se conoce como la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las aves, para describir un comportamiento que él observaba en las aves y contextualizarlo en la conducta humana. En ese entonces, en el 90, Heinz mencionó que cuando las aves vuelan en grupo para atacar a otra con el fin de excluirla, de sacarla, cuando las aves vuelan con el fin de excluirla, de marginarla, de sacarla, ese comportamiento, eso se conoce como to mob, to mob. Y al él utilizar el verbo to mob, acuñó la frase mobbing, M-O-B-B-I-N-G. Van a ver sus pantallas, van a ver sus pantallas, ¿verdad? Cuando Heinz, en ese congreso del que les estoy hablando, define el mobbing, lo definió de esta manera, como una comunicación hostil e inmoral que es dirigida de manera sistemática, o sea, como parte de un patrón, por una o varias personas, principalmente hacia un individuo. Esas acciones de todas estas personas o de este individuo son frecuentes, o sea, son parte de un patrón según Heinz. Y acuérdense, Heinz estaba hablando de esto en 1990. Tienen lugar con frecuencia, casi todos los días, y durante un largo periodo, por lo menos durante 6 meses. Y debido a esta frecuencia y duración, ocasionan, según Heinz, un sufrimiento psíquico y social en la persona. O sea, desde 1990, Heinz saca este concepto de la etología, mirando cómo las aves se comportaban, y dijo, en los humanos esto también ocurre, y ocurre sobre todo en el entorno laboral. Yo he visto en los entornos laborales cuando una o más personas se ponen de acuerdo y empiezan a caerle encima a otra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de excluirla, de humillarla, de hacerla sentir mal, de buscar que renuncie a su trabajo. Estoy diciendo que Heinz desde ese entonces ya tituló esto como mobbing y viene del verbo, la etología, to mob. Posterior a Heinz, otros científicos sociales en Francia, en España, trataron de explicar esta misma conducta en sus entornos, en sus respectivos países. Uno de esos científicos sociales que hablaba de ello lo es la señora Irigoyen, de Francia. En Francia, ese concepto que Heinz tituló como mobbing, o que acuñó como mobbing, ella hizo referencia a él como acoso moral. Acoso moral. Y cuando definió lo que era acoso moral, ella especificó que se trataba, como ven en sus pantallas, de toda conducta abusiva
que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. ¿Ven cómo evoluciona un poco el pensamiento mientras Heinz está hablando de una conducta más general que tiene como fin atacar y excluir a alguien? Ya Irigoyen, y esto ocurrió para el 99, Heinz fue en el 90, Irigoyen en el 99 en Francia, está especificando que el acoso laboral, o lo que ella llamaba en Francia acoso moral, tenía un componente psíquico. Trataba de una violencia de tipo psicológico. Que vamos a ver que la legislación de Puerto Rico, además de reconocer esa violencia psicológica, también lo reconoce en el contexto de la violencia física. Pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Lo que tienen que saber, recapitulando un poco lo que hemos comenzado a hablar, es que todo esto que estamos viendo hoy de acoso laboral y hablando de ello, en un inicio, a principios de los 90, en Europa se le llamaba mobbing. Hoy día en algunas jurisdicciones se le llama así también. En Francia se le empezó a llamar acoso moral. Y en España, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, otro científico social, ¿verdad?, de apellido Piñol, hizo referencia a él como psicoterror laboral. O sea, que mobbing, acoso moral, psicoterror laboral y en Puerto Rico, acoso laboral son lo mismo. Son conceptos hermanos, iguales. Así que cuando ustedes escuchen estas diferencias o variando de jurisdicción en jurisdicción, estamos haciendo referencia al mismo fenómeno. Y Piñuel en España, como les dije, hacía referencia al psicoterror laboral y al definirlo decía que se trataba de un continuo maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de uno u otros que se comportan cruelmente con él, con vistas a lograr su aniquilación, su destrucción psicológica y su salida de la organización a través de diferentes procedimientos. Están viendo que entonces esto que se llama mobbing, acoso moral, psicoterror laboral o acoso laboral tiene el elemento común de que se define como una violencia ya sea psicológica o física que es parte de un patrón, o sea que es sistemática, perpetuada por una o más personas con el fin de excluir, de sacar del lugar, del entorno a otra persona. ¿Cómo se diferencia este acoso laboral del que estamos hablando de los otros tipos de acoso con los que empecé hablando el webinar? Bien sencillo. Aquellos acosos de los que hablaba al comenzar el webinar tienen que ser por razón de la característica protegida X, por razón del sexo, la diversidad funcional, su raza, su color, etc. Mientras que para que sea acoso laboral, lo que tiene que atacarse no es la raza, el color, la religión. Lo que tiene que atacarse es algún derecho constitucional de la persona. ¿Qué derechos constitucionales tiene una persona? Como todos ustedes saben, yo sé que muchos de ustedes son empresarios, no son juristas necesariamente, aunque sí reconozco en la audiencia hay unos cuantos abogados. En Puerto Rico tenemos una ley suprema, que es la Constitución de los Estados Unidos de América. Por debajo de esa ley suprema, que es la de mayor jerarquía, hay leyes federales, hay reglamentos federales, hay órdenes ejecutivas, hay ordenanzas. Por debajo de eso está la Constitución de Puerto Rico y por debajo de la Constitución de Puerto Rico están las leyes estatales, los reglamentos de agencia, también órdenes ejecutivas, la jurisprudencia de los tribunales, entre otras cosas. La Constitución es una carta, es una ley general que le garantiza unos derechos a los ciudadanos, entre otras cosas. Los que hemos estudiado Derecho y algunos de ustedes que no lo hayan, saben que la Constitución, al ser una carta que me garantiza los derechos, yo la reclamo ante el Estado. Yo le digo al Estado, yo tengo un derecho como ciudadano a expresarme libremente. Estado, yo tengo un derecho como ciudadano a que se respete mi privacidad, mi intimidad. También tengo un derecho a que se me trate con dignidad. Hay muchos de esos derechos, como por ejemplo lo es la libertad de expresión,
que son derechos que son únicamente oponibles frente al Estado, lo que significa que yo no puedo decirle de repente a una persona en un restaurante que sea dueño del restaurante, tú no me puedes sacar de aquí por yo haber dicho lo que pensaba, porque yo tengo un derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es uno de esos derechos en la Constitución que no opera entre partes privadas. Los dueños de un establecimiento privado, como lo puede ser una empresa o un patrono, pueden controlar o regular las comunicaciones o las expresiones que haga un empleado dentro de sus facilidades. Por eso un empleado no puede reclamarles a ustedes que ustedes estarían violando su derecho a la libertad de expresión. De aquí hay una línea bien fina, una raya bien fina con el tema de represalias con el cual no quiero entrar ahora. Con mucho gusto después lo puedo hacer. Pero si bien hay derechos en la Constitución que son únicamente oponibles frente al Estado, en esa Constitución, sobre todo en esta Constitución de Puerto Rico, hay derechos que yo los puedo validar o reclamar ante otro ente privado, como lo sería, por ejemplo, un patrono. Uno de esos derechos que yo puedo oponer o puedo defender o puedo decirle a un patrono, no me puedes violar mi derecho a tal cosa, es el derecho a la intimidad. Por eso, cuando yo estoy trabajando para un patrono y el patrono está investigando un incidente, el patrono no me puede someter a mí a un examen de polígrafo. Porque si me someto a un examen de polígrafo contra mi voluntad, el patrono está teniendo acceso a los pensamientos míos, a los lugares más íntimos de mí como ser humano. Y frente a esa acción patronal, yo como ser humano, yo como empleado, tengo el derecho de decirle al patrono, respeta la Constitución. Otro derecho, igual que el derecho a la intimidad, que toda persona privada debe respetar y que se puede oponer ante otro ente privado, lo es el derecho a que se respete mi dignidad humana, mi integridad personal. Y otro derecho del mismo rango, o sea, que puedo invocar frente a un patrono, es el derecho a que el patrono me libere de riesgos a mi salud y seguridad. Así pues, ¿qué estoy diciendo ahora? Y ya mismo conecto la idea porque estoy hablando de esto. Los tres derechos principales que están en la Constitución de Puerto Rico, que por excepción yo como individuo puedo poner ante otro individuo privado, son esos que ven en su pantalla. La dignidad humana, la intimidad, la integridad personal. Estar también libre a riesgos a salud y seguridad. Cuando una persona en el lugar de trabajo incurre en un patrón contra otra, o cuando un grupo de personas incurren en un patrón con el único fin de violar la dignidad humana de un empleado, su derecho a la intimidad o su integridad personal, esas personas, según la Ley 90 de 2020, que es la que estamos hablando hoy día, incurren en lo que se conoce como acoso laboral. De eso se trata, así se define el acoso laboral en Puerto Rico. Y vamos a ver la definición textual de la ley pronto, pero en palabras sencillas y de una manera coloquial, les resumo que el acoso laboral en Puerto Rico constituye un patrón de conducta realizado por una o más personas que tiene como propósito violar esos tres derechos constitucionales que están viendo en su pantalla y que el receptor de esas violaciones no ha consentido a que se le violen. Cuando eso ocurre, se configura el acoso laboral en Puerto Rico. O sea que a manera de resumen, el acoso laboral se diferencia de otros tipos de acoso en que para que sea acoso laboral se tienen que violar esos derechos constitucionales que ustedes ven en su pantalla. Con respecto a los otros acosos que se reconocen en otros estatutos, se tienen que violar los derechos que esos estatutos reconocen, como por ejemplo a no ser discriminado por razón de color, de raza, de religión, de sexo, de impedimento. Habiendo aclarado este asunto de umbral, vean ustedes en su pantalla cuál es el propósito que tenía la Ley 90 de 2020. Según la exposición de motivos,
El propósito es lo que le acabamos de decir, que se respeten esos tres derechos constitucionales: integridad, dignidad humana, privacidad. Integridad personal, dignidad humana y privacidad. Según la Ley 90/2020, esta ley va a aplicar a empleados, no importa la naturaleza del empleo, su categoría, jerarquía o clasificación, ni la duración del contrato de empleo que sea objeto de la conducta denominada como acoso laboral. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que la ley define empleado como aquella persona, y estamos hablando ahora mismo de empleados porque quiero comunicarles a ustedes quiénes son los que tienen la protección de la ley. Según la Ley 90/2020, están protegidos contra el acoso laboral todos aquellos que reciben, y escuchen bien, que reciben o perciben una compensación a cambio del servicio que prestan. Así es que la ley define lo que es un empleado: una persona que recibe una compensación por el servicio que presta. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque, como todos ustedes saben, existen empleados que no necesariamente reciben compensación. Yo no sé si fue un esfuerzo consciente o inconsciente, pero lo cierto es que el legislador puertorriqueño, al definir la palabra empleado o el término empleado en función de la compensación que esa persona devenga, excluyó ciertos tipos de empleados que no reciben compensación, tales como los voluntarios, por ejemplo, de un museo. O quizás un ejemplo más relevante para ustedes: los estudiantes internos que trabajan durante los veranos con ustedes para coger experiencia educativa. Según la definición de esta ley, aquel empleado que no reciba compensación no tiene la protección de la misma. Eso me parece que es un error del legislador, pero desconozco si fue un ejercicio consciente o inconsciente. Hay que esperar a leer toda esa historia legislativa que debe estar por publicarse. Lo cierto es que yo, como consejo práctico a ustedes que están administrando empresas, que están dirigiendo recursos humanos, como consejo práctico a ustedes, yo les recomiendo que en la política interna que ustedes adopten sobre este tema de acoso laboral, ustedes apliquen la política a todo el mundo por igual, independientemente de que perciban o no una compensación. Así que cuando vemos la definición de empleado de la ley, vemos, como les dije, que se limita a toda persona que preste servicios a un patrono y que reciba la compensación por ello. Mi opinión, como abogado laboral, como profesor en la Escuela de Derecho, es que esa definición se queda corta, que es una definición que no comprende diversos tipos de empleados que no necesariamente reciben compensación, como los ejemplos que le acabo de destacar, y que cualquier política que ustedes vayan a hacer al respecto, en esa política atiendan esta deficiencia que tiene la definición, porque no se justifica aplicar estas protecciones a dos castas distintas, a los que ganan compensación, pero no a los que no la ganan. Ustedes quieren fomentar en sus empresas una cultura de respeto, una cultura de tolerancia, una cultura de validar los derechos constitucionales en el entorno laboral. Y en la medida que ustedes promuevan esa cultura y lo apliquen a todos por igual, pues obviamente su organización posiblemente sea una más productiva, una más eficiente y tenga una mejor dinámica, ¿verdad? Para ellos. Ver los comentarios que alguien está escuchando entrecortado. Si hay más personas que me estén escuchando entrecortadas, pues agradeceré que me lo digan. Por lo menos acá yo tengo todas las barras de señal, así que pueden ir haciendo sus preguntas mientras vamos hablando y vamos tratando de repetir lo que entiendan que quieren que repitamos. Quizás la persona que acaba de comentarlo tiene un problema ella en su conexión y puede verificarlo. Ahora, es importante también que ustedes vean que la ley, al igual que define empleado, también define lo que es un patrono. Y aquí es bien importante que presten atención porque para la ley, y según la ley, patrono incluye tanto a entidades con fines de lucro como a entidades sin fines de lucro. En ese sentido, como están viendo en sus pantallas, el artículo 4 de la ley define patrono como toda persona natural, o sea, un ser humano de carne y hueso como yo, o jurídica, como es la figura de una corporación, el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, así como sus instrumentalidades o corporaciones municipales que con ánimo de lucro sin él empleen personas mediante cualquier clase de compensación.
O sea que patronos van a ser tanto entidades con fines de lucro como sin fines de lucro. Va a ser entidades privadas como entidades gubernamentales. Más abajo dice que también se incluye a todas las organizaciones o empresas del sector privado que operen con fines de lucro sin él, organizaciones obreras, grupos o asociaciones, así, y miren lo último, como agencias de empleo temporal. Prácticamente todo el mundo cae bajo la definición de patrono. Sin embargo, no todo el mundo cae bajo la definición de empleado. Y es importante que ustedes identifiquen esas diferencias y esas sutilezas, y cuando adopten la política que por ley tienen que adoptar, traten de sanarlas. Ahora, recuerden que ustedes pueden siempre en sus políticas garantizar, ¿verdad? O dar más derechos que lo que la ley reconoce. De igual forma, ustedes tienen toda la libertad del mundo para aclarar, ¿verdad? Qué es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Que proteja su política. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que esa política tiene que tener como mínimo lo que la ley reconozca. Ustedes pueden tener una política más estricta, pueden tolerar, pueden no tolerar cierta conducta que a lo mejor no llegue al estándar de lo que es acoso, pero pueden proscribirla y penalizarla. Y es muy importante que con respecto a esa política, ustedes desde el inicio comuniquen de una manera clara a quiénes les aplica, a quiénes protege, en qué circunstancias aplica. Y sobre eso caemos ahora, como parte de esa política que ustedes van a desarrollar, en que hay que definir claramente lo que es el acoso laboral. Y la definición que ustedes están viendo en sus pantallas es una definición sacada literalmente de la ley. Cuando la leen, van a darse cuenta que la definición es repetitiva, duplicativa, confusa, innecesaria. ¿Por qué? Porque lo que hizo el legislador puertorriqueño al definir el concepto de acoso laboral como lo definió fue prácticamente sacar fragmentos de distintas leyes, como las leyes que tienen que ver con acoso relacionadas a características protegidas, y fragmentos de expresiones de los tribunales locales y federales. Cogieron todos esos fragmentos, los pusieron en una caja, como si fuese un popurrí, lo movieron y lo plasmaron así en la ley. Por eso esa definición que ustedes ven ahí es bastante larga. Pero en palabras sencillas, y es lo que quiero que me escuchen, ¿qué es el acoso laboral? Según la ley, el acoso laboral es un patrón de conducta no deseada por la otra persona que constituye o se refleja en violencia física o psicológica y que busca lesionar los tres derechos constitucionales de los que hablamos. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar a la persona del entorno laboral. Esa es la definición sencilla. Ahora, si leen la de la ley, van a ver que dice que el acoso laboral es aquella conducta malintencionada, no deseada por la persona, repetitiva y abusiva, arbitraria, irrazonable y caprichosa, verbal, escrita o física, de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada por la persona, se vuelven a repetir lo de no deseada, que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, reputación, su vida privada familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en el trabajo o empleo. Esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Están viendo en sus pantallas lo que es la definición legal. En sus políticas, ustedes pueden acoger esa definición legal o pueden definirla de una manera más sencilla. Nosotros en SIGAS-BGB tenemos templates de políticas de acoso laboral que con mucho gusto y como cortesía a la Cámara de Comercio y a los miembros de la Cámara de Comercio que están tomando este webinar, con mucho gusto nosotros podemos compartírselo. Al final de la presentación, Daniela, ¿verdad? O Daniela durante el chat les va a estar indicando la dirección que deben escribir para nosotros hacerle llegar esas políticas. Ahora, como están viendo, el acoso laboral es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Por parte de un patrono, sus empleados, sus supervisores, sus agentes.
Esa definición es muy importante que ustedes la tengan en mente, porque lo que quiere decir en palabras sencillas es que el acoso laboral, aparte de cumplir con lo que yo les acabo de decir, que tiene que ser el patrón de conducta repetitivo, que busque violar los derechos constitucionales de una persona y que sea no deseado, se puede dar ese acoso en todas direcciones. El acoso puede ocurrir de un supervisor a un subordinado, de un subordinado a un supervisor, de un empleado a otro empleado, de un cliente a un empleado, de un empleado de una compañía temporera a un empleado de la compañía cliente, de un tercero, que es el cliente, a ese empleado de la compañía empleo temporero, entre otras cosas. Y el acoso laboral, según definido en la ley en Puerto Rico, que como dijimos incluye la violencia psicológica y la violencia física, puede ocurrir en todas direcciones, en todas direcciones. Ahora, ¿cuál es la consecuencia para el patrono que tolere el acoso laboral en entorno de trabajo? Eso lo vamos a ver ahora con la discusión de los artículos 5 y 6 de esta presentación. Número 1. Están viendo en sus pantallas que todo patrono que incurra, fomente o permite el acoso laboral será civilmente responsable frente a las personas afectadas. ¿Qué está diciendo la ley? Perdón, ¿qué está diciendo la ley? Que si ocurre acoso laboral en el lugar de trabajo, la norma general es que todo patrono va a responder. ¿Escucharon bien? Si ocurre el acoso laboral, la norma general es que todo patrono automáticamente va a responder. Siempre que ocurra. Siempre que ocurre el acoso, el patrono va a responder. ¿Y qué se entiende por patrono? Pues ya vimos la definición de patrono. La persona natural o jurídica, que puede ser un supervisor, que puede ser otro compañero de trabajo, ¿verdad? Con cierto poder y autoridad para influenciar las decisiones. La corporación física. Todo patrono que incurre en el acoso responde. Así de sencillo. Ahora, el lenguaje del artículo 5 es confuso. Y es confuso porque ese mismo artículo habla de una especie de inmunidad que el patrono tendría si hace algo. Yo no voy a querer confundirlos. Yo voy a explicarle de manera sencilla qué es lo que postula o establece el artículo. Y si ustedes tienen alguna duda, agradeceré que me la hagan en el chat. ¿Cuál es la norma general sobre el tema de responsabilidad? Vuelvo y recalco. Como están viendo sus pantallas, todo patrono que tolere el acoso va a responder civilmente en daños por el acoso que sufra un empleado suyo. Oiga, Jaime, ¿qué pasa si quien sufre el acoso no es mi empleado, sino un tercero? Pues si el tercero no cumple con la definición de empleado bajo la ley 90 de 2020, usted no va a responder. Eso no significa que usted no vaya a responder bajo otras leyes, como puede ser el Código Civil por los daños que sufre ese tercero. Pero esta ley 90 de 2020 tiene que ver con los empleados. Y si un empleado suyo sufre el acoso, entonces usted responde por el acoso que sufre ese empleado. He repetido esto ad nauseam ya. Pero quiero que quede machucado, quiero que quede claro que todo patrono que permita o tolere el acoso responde civilmente. Por eso es importante que a partir de hoy, y si lo están haciendo hoy puede estar un poco tarde, a partir de hoy, ustedes tengan una política establecida en contra del acoso laboral y no solo la tengan establecida, le den copia de ella a sus empleados y no solo le den copia a sus empleados, adiestren a sus empleados sobre este tema y tengan las puertas abiertas de sus divisiones de recursos humanos o las oficinas correspondientes para atender las preguntas y dudas que tengan. Además, va a ser importante que tan pronto ustedes reciban una queja de acoso laboral, ustedes actúen inmediatamente, porque su obligación bajo la ley es actuar inmediatamente. Ahora, no empece a que la ley habla de que todo patrono va a responder por el acoso que sufre un empleado. Existe una circunstancia bajo la cual un patrono podría plantear una defensa afirmativa, que significa que si el patrono la demuestra en un tribunal, potencialmente podría no responder bajo la ley.
¿Y cuál es esa defensa afirmativa que la ley contempla? Esa defensa afirmativa que la ley contempla, ¿verdad? La están viendo ahí, en ese slide, ¿verdad? Lean conmigo. Dice, todo patrono será siempre responsable por las actuaciones del personal de supervisión a su cargo u otros empleados que constituyan acoso laboral si el patrono, sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a menos que el patrono demuestre que tomó acciones inmediatas y apropiadas para corregir cualquier conducta o hostigamiento laboral y el empleado irrazonablemente falló en aprovechar las oportunidades de medidas preventivas o correctivas provistas por el patrono para evitar los daños. Esta defensa no será eximente responsable cuando las acciones sean cometidas por el propio patrono. Yo les voy a traducir eso porque, como ven, sigue siendo confuso el lenguaje. Recuerden, la norma general, según el artículo 5, es que todo patrono va a responder automáticamente por el acoso laboral que sufre un empleado. Ahora, cuando el patrono tenga una política establecida en contra del acoso o haya tomado medidas para proteger un empleado de la situación de acoso y el empleado no se ayude a sí mismo, lo que significa que no empieza que el patrono tiene la política, el empleado nunca se quejó ni dejó saber al patrono que tenía una situación de acoso. Cuando esas dos cosas sucedan, las dos, no una, cuando las dos cosas sucedan, el patrono va a estar inmune ante ese empleado que sufrió el acoso. O sea, no va a responder en daño civilmente. Vuelvo y repito. La norma general es que todo patrono va a responder automáticamente por el acoso que sufre un empleado suyo. La única circunstancia en la que el patrono no va a responder es cuando el patrono haya adoptado la política y el empleado no se benefició del procedimiento que el patrono puso en marcha. Si esas dos cosas suceden, entonces el patrono no va a responder. Pero se tienen que dar las dos cosas. Tener la política, que es lo que ustedes deben hacer tan pronto salgan de este webinar, si es que no la tienen ya. Y dos, el empleado no se puede beneficiar de ese procedimiento, porque si se beneficia, pues usted pierde la defensa. Es importante que ustedes eduquen a sus empleados, que sepan que existe una política, que sepan que existe un procedimiento, porque si no también la política que ustedes tienen adoptada, un tribunal va a decir que no es efectiva, que no es un remedio adecuado, que no cumple con la ley. Ahora, la tercera norma de este artículo, o la tercera regla, es que el acosador, olvídese del patrón, el que sea el acosador, sea un empleado, un supervisor, el que sea acosador, siempre va a responder también. Y a diferencia del patrono, el acosador, el empleado que acosa, o los acosadores, no van a tener nunca derecho a la defensa que este artículo plantea. O sea, en resumen, la norma sobre el artículo 5, ¿verdad? Las tres reglas que el artículo 5 contempla. Número 1, el patrono que permite el acoso siempre va a responder. 2, la única forma en que no va a responder es si adoptó una política y el empleado no la usó. 3, independientemente de lo que pase con la 1 y la 2, el acosador, el individuo o los acosadores siempre van a responder y no van a tener derecho a inmunidad alguna. Esas son las tres normas y reglas del artículo 5. Este artículo 5 es un artículo que va a ser relevante cuando el caso de un empleado que se sienta acosado laboralmente sea llevado a un tribunal. Cuando eso ocurra, cuando el caso de un empleado que se sienta acusado sea llevado al tribunal, estas son las tres reglas de oro que van a aplicar. Ahora, van a ver que vamos a discutir el artículo 6. El artículo 6 de la Ley 90-2020. Y en el artículo 6 se habla de un monstruo jurídico, una entidad de gobierno que todos ustedes deben conocer, que se llama la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y lo más revolucionario de ese artículo 6, que es la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, es que indica
que una persona que sea víctima de acoso va a poder recibir siempre los servicios médicos que el fondo provee. Vuelvo y repito, el artículo 6 de la ley enfatiza en que una persona que sea víctima de acoso laboral va a tener derecho a recibir siempre los servicios que la corporación del Fondo del Seguro del Estado brinda a los empleados que sufren algún accidente en el lugar de trabajo. Eso es positivo, eso es bueno, porque el acoso, sobre todo para aquellas personas que lo sufren, las víctimas del acoso, no es cosa fácil. Y si lesiona esos derechos constitucionales de los que estamos hablando, la víctima va a sufrir problemas de autoestima. La víctima puede entrar en depresión. La víctima puede desarrollar otras condiciones de salud producto de esa situación de acoso. Así es que es bueno que los empleados tengan esa alternativa de poder buscar servicios médicos a través de la corporación. Ahora bien, ¿cuál es el problema de este artículo para los patronos? Que si el Fondo del Seguro del Estado, luego de evaluar el caso del empleado, determina que se trató de una situación de acoso laboral, la consecuencia, ¿saben cuál es? Que el fondo les va a cobrar a ustedes, patronos, a ustedes, empresas, todos los gastos médicos en los que el fondo incurrió para tratar a esa persona, en su apoyo psicológico, en su apoyo físico. O sea, que no empiece a que bajo ese artículo el empleado puede recibir los beneficios del fondo si el fondo determina que hubo acoso laboral. El fondo se va a subrogar, se va a sustituirse en el lugar del trabajador y le va a cobrar a usted por los servicios médicos que brindó al trabajador. ¿Cuál es el problema de este artículo? El problema del artículo es que si lo comparamos con el artículo 5 que vimos antes, el cual se invoca y se litiga en el tribunal, un tribunal pudiese decir o concluir después de un litigio extenso de muchos años que no hubo acoso laboral. Y en cambio el fondo, que es una agencia administrativa que no tiene por qué esperar por ese resultado del tribunal, puede concluir lo contrario. O sea, se prestaría para que el tribunal pueda concluir una cosa y el fondo otra. Y en esa medida, un patrono que salga bien ante el tribunal en su defensa, pudiese ser responsable como quiera ante el Fondo del Seguro del Estado. Y yo sé que muchos de ustedes han recibido los biles, ¿verdad?, del Fondo del Seguro del Estado, y en ocasiones los tratamientos que se le dan a los trabajadores por actuaciones sencillas muchas veces exceden los cientos de miles de dólares. Y no empieza que ustedes hayan pagado la prima del fondo. No van a estar inmunes bajo la ley del fondo porque el acoso, según esta ley, se trata de un acto intencional que no merece la inmunidad del fondo y que tiene como consecuencia que el fondo se pueda subrogar en el lugar del empleado y cobrarle a usted por los daños, ¿verdad? Los daños entendiéndose los gastos médicos que invirtió para tratar al empleado. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene este estatuto, que se puede prestar para decisiones inconsistentes con el tribunal. Es importante en este punto hacer un breve paréntesis y explicarles cuál es el perfil de una persona que es acosadora y cuál es el perfil de una persona que es la víctima de ese acoso. Los acosadores o el acosador, vamos a decir que normalmente como estos casos se presentan y se estudian desde un punto de vista psicológico, los acosadores suelen ser personas que son inseguras, acomplejadas, cobardes, se valen de terceros para lograr su cometido, o sea, tratan de evitar el contacto directo con la persona. Los acosadores suelen ser envidiosos, ven a la potencial víctima o a la víctima como una amenaza. Y al verla como una amenaza, su deseo es buscar que se excluya a esa persona del lugar de trabajo.
su deseo es humillarla, ponerla triste, poner a la gente en contra. ¿Cómo vemos ejemplos de acoso en el lugar de trabajo? Eso lo vamos a ver después. Pero pueden ser por el momento, por ejemplo, actuaciones de una persona que utiliza a sus secuaces u otras personas para que, por ejemplo, excluyan de un almuerzo a fulana. O, por ejemplo, que busque que le den tareas que no son realizables dentro del término establecido a una persona para fastidiar el fin de semana a esa persona. Que busca ponerle sobrenombres o epítetos a la persona con el fin de cogerla de punto, que la tomen de chiste, de excluirla. Eso es lo que puede hacer normalmente un acosador. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Las víctimas suelen ser personas exitosas, suelen ser personas buenas, respetuosas, con un alto sentido de moral, con valores. Las víctimas suelen ser personas sobresalientes en su trabajo. El acosador identifica a esa víctima y empieza también a crearles situaciones para que se malinterpreten o suele difamarla, entre otras cosas. El acoso, en España y en otras jurisdicciones le llaman el asesino silencioso. Han habido casos de seguridad social en España donde muertes de empleados se han catalogado que son consecuencia del acoso. Han habido empleados que han muerto de infarto en España y en Francia, por ejemplo. Y los médicos han concluido que ese infarto o esa muerte es consecuencia de esa situación de acoso a la que estuvo sometido. Por eso le llaman el asesino silencioso. ¿Qué ocasiona el acoso laboral en la persona que es víctima? Primero que todo, le puede bajar la autoestima. Segundo, le puede causar depresión. Tercero, si el acosador logra su cometido, esta persona pierde su trabajo y por ende, la persona que pierde su trabajo, puede entrar en problemas económicos. Y si entra en problemas económicos, todo esto es un efecto en cadena y dominó. Pueden comenzar los problemas matrimoniales. Y los problemas matrimoniales pueden culminar en un divorcio y en peleas con los hijos. Puede también crear inestabilidad emocional en la persona. El acoso puede provocar que la persona se quiera suicidar. O en España o Francia, puede ocasionar ataques al corazón. Esto es un tema serio. Y como les dije al principio de esta charla, no es para subestimarlo. No porque se esté reconociendo ahora significa que no existía. Desde hace 30 años en Europa se viene hablando de él. En Puerto Rico, yo recuerdo que el primer intento de legislación sobre este tema lo propuso la ex legisladora que descansa en paz, Belda González de Modesti, y lo hizo después de que varios psicólogos de la escuela Carlos Albizu en el Viejo San Juan, por varios meses consecutivos en la edición de los domingos del Nuevo Día, publicasen artículos relacionados a este tema. De hecho, estos psicólogos eran de los primeros en hacer estudios y titularlo acoso laboral y analizar la frecuencia con la que ocurrió en Puerto Rico. Y ciertamente en Puerto Rico, desde principios de los años 2000, hay muchos estudios sobre este fenómeno y sobre el porciento de la población que es víctima del acoso laboral en los entornos laborales. ¿Qué sucedía antes de la aprobación de esta ley? Bueno, que al no ser reconocido este fenómeno, o que esto estaba ocurriendo en los lugares de trabajo, al no ser reconocido, pues no se legitimaba. Los departamentos de recursos humanos no educaban a su empleomanía necesariamente sobre esto y sobre las herramientas que podrían haber para minimizarlo o para erradicarlo en los lugares de trabajo. Y pues eso también tuvo la consecuencia, ¿verdad?, de que tardase muchos años en reconocerse y legitimarse. Yo creo que una de las razones por las cuales desde principios del año 2000 el acoso laboral no había sido aprobado, porque después de ver la González de Modesti también en un momento dado Connie Varela presentó su proyecto, también la ex legisladora Rosana López
presentó un proyecto que de hecho, el proyecto de Rosana López que se pasó durante el cuatrienio del exgobernador Alejandro García Padilla fue aprobado en Cámara y Senado. Fue aprobado en Cámara y Senado. Y llegó para la firma de Alejandro, pero el gobernador lo vetó con un voto explicativo, que ahorita voy a explicar por qué. Esos intentos de que se reconociese el acoso laboral en Puerto Rico fracasaron, sobre todo, en mi opinión, porque se trataba de una psicopatología emergente. Era un fenómeno desconocido. En Puerto Rico no se había educado lo suficiente a la población para explicarlo. Si la población no estaba educada, pues mucho menos los legisladores al redactar el proyecto. Yo recuerdo que uno de esos proyectos de los cables, cuando definía el acoso y trataba de explicar lo que era, lo definía como aquella violencia psicológica injustificada. Y tú rápido chocas. Y cuando tú lees esa definición de esos proyectos, tú te preguntas, ¿qué es esa violencia psicológica injustificada? ¿Acaso existe alguna violencia psicológica justificada? Esa definición en ese entonces de ese proyecto, pues era una definición vaguísima. Otros proyectos, pues, tenían problemas en su redacción, o como les dije ahorita, cogían un popurrí de ideas, las condensaban y presentaban algo que no hacía mucho sentido ni tenía coherencia. Pero el proyecto de Rosana López, que fue el que se presentó en el cuatrienio de Alejandro, fue uno de los más completos y de los más que llegó lejos, ¿verdad? Les dije que llegó para la firma del gobernador, pero en ese entonces el gobernador Alejandro García Padilla decidió no firmarlo y lo explicó porque entendía que en el ordenamiento puertorriqueño existía ya una protección contra las víctimas del acoso. Y según Alejandro García Padilla, esa protección los empleados puertorriqueños la podían hallar en el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, que proveía o es el que provee el recurso, ¿verdad?, procesal para que una persona pueda vindicar la violación de algún derecho constitucional. Para Alejandro García Padilla, en ese momento, él entendía que el acoso laboral era algo que ocurría, pero que si alguien lo sufría, pues podía ya acudir al Código Civil y reclamar daños y perjuicios por el sufrimiento del cual padeciese. Para él eso era suficiente. Al decir eso, en ese veto explicativo que él hizo, él cita un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que era el caso de Segarra versus Royal Bank, un caso de una ex empleada de un banco que le decían la gordita y que demandó porque entendía que esos sobrenombres de la gordita y otra serie de traslados que sufrió en la empresa atentaban contra su dignidad humana. Y aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico no le dio la razón en ese caso, que es un caso del 99, abrió la puerta y dijo en un dictum, y esta es una opinión del juez Hernández Denton, dijo en un dictum que en este caso, aunque los hechos no se configuran, un patrón de traslados y de sobrenombres y de comportamiento que atentara contra la dignidad humana de una persona pudiesen dar lugar a una causa de acción del 1802. Eso fue lo que dijo en el 99 el Tribunal Supremo de Puerto Rico por voz del juez Hernández Denton. Pero eso era insuficiente primero porque no establecía una obligación por parte de la empresa de reconocer esto como algo que estaba ocurriendo. No requería que se adoptara una política, por ende no se educaba a la fuerza laboral sobre el concepto de acoso laboral y sus consecuencias. Y de repente nos encontrábamos en una situación donde los departamentos de recursos humanos de la empresa no reconocían este fenómeno, no tenían la información, los empleados no tenían mecanismos para hacerlo valer. Algunos, y estoy diciendo algunos, ¿verdad? Porque yo sé de empresas que a pesar de que no existía legislación en Puerto Rico, sí ya tenían políticas en contra de acoso laboral. Sé de empresas también que tienen una campaña de educar a sus empleados, sobre todo en cuanto al respeto y el trato digno hacia las demás personas. Pero a nivel general y de una manera macro, había muchas empresas que al no reconocer esto, pues tenían una cultura de, como decimos por ahí, de locura, a lo loco, al garete, como dirán coloquialmente en la calle, donde las faltas de respeto, pues quizás eran no toleradas ni nada por el estilo. Así que llegó este cuatrenio, la gobernadora firmó esta pieza legislativa,
aunque yo soy abogado de patronos, eh, no puedo tapar el cielo con la mano y reconozco que es bueno que se haya adoptado esta legislación en Puerto Rico, sobre todo porque en la medida que busquemos atender este fenómeno, esta lamentable situación que ocurre en muchos entornos laborales, ustedes van a tener empleados más productivos, empleados más sanos y una cultura distinta para poder ser más productivos y eficientes como negocio también. Así que lejos de verlo como una imposición, lejos de verlo como una ley que les viene a complicar la vida, deben hacerle caso, adiestrarse, reconocerlo y aspirar a que en sus lugares de trabajo eh, ningún empleado sienta que está siendo acosado laboralmente en su entorno laboral. Todo esto que acabo de explicar ahora es relevante para lo próximo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Que es que si en alguna empresa de ustedes tuviesen un empleado que se quejase de acoso laboral, si en alguna empresa ustedes tuviesen algún empleado que se queje de acoso laboral, ustedes no pueden tomar represalias contra ese empleado. Incluso, aunque lo que ese empleado comunique resulte ser falso. Escúchenme bien. Aunque lo que el empleado comunique sea falso, ustedes no pueden penalizar a ese empleado por quejarse de acoso. Ustedes van a ver que este artículo dice, en palabras legales, que cualquier persona que reporte actos de acoso laboral va a estar protegida por esta ley y por la ley 115, que es la ley que prohíbe las represalias en Puerto Rico. Mientras dichas expresiones no sean de carácter difamatorio, ni constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley. O sea, habla solamente de difamación. Si la expresión es falsa, pero no difamatoria, esa expresión está protegida. ¿Por qué? Porque hay una política pública de que cualquier empleado se sienta en libertad de poder comunicar lo que está pasando sin el miedo de que el patrón pueda concluir que es falso lo que está diciendo. Se le da más peso social a que una persona se sienta más cómoda expresando cómo se siente, sin temor a que el patrono, que hace un juicio valorativo, pueda concluir que es falso lo que comunicó. Además, ese artículo dice que todo patrono será responsable cuando realice cualquier acto que afecte las oportunidades y condiciones de empleo de cualquier trabajador que se haya opuesto a prácticas constitutivas de acoso laboral, que haya denunciado, testificado, colaborado de cualquier forma, participado en una investigación o procedimiento relacionado con el acoso laboral, o cuando omita tomar las medidas necesarias para brindar la adecuada protección. Tengan algo en mente. ¿Qué es esto de represalias? ¿Qué es lo que la ley me prohíbe a mí? ¿Qué es lo que la ley me prohíbe a mí hacer con respecto a un empleado que se queja de acoso laboral? Yo les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo un empleado que se queja de acoso laboral y yo estoy investigando y a mí no me gustó lo que hizo y yo decido celebrar una fiesta privada en mi hogar e invito en mi fiesta privada, no estoy hablando de una fiesta de trabajo, una fiesta privada en mi hogar, e invito a esa fiesta a todos los demás empleados míos, menos al que se quejó. Ese ejemplo extremo que yo les estoy dando, donde yo invito a todos los empleados menos al que se quejó a una fiesta privada en mi casa, pudiese considerarse represalias, aunque no conlleve o tenga un efecto laboral para la persona que se quejó. Ustedes están viendo que en el ejemplo que yo les di, yo no les dije que les reduje el salario, no les dije que la amonesté, no les dije que lo trasladé del lugar. Aunque yo no le afecte esos términos allá, literales, si el mensaje que yo comunico, si el mensaje que yo comunico a los demás empleados es que por quejarse yo los excluyo de mi vida privada o de otras cosas, eso tan sencillo pudiese interpretarse como represalia y el empleado tiene una causa de acción contra mí. Siempre yo debo tratar como empresa, como patrono, a todos mis empleados por igual. Y mi sugerencia como abogado laboral de empresa siempre ha sido, ¿verdad? Que ustedes no mezclen negocios con amistad y que en los trabajos ustedes no van a hacer amistad, ¿verdad? Necesariamente. Así que
El consejo general es que no invite a sus empleados a sus fiestas privadas, pero si lo va a hacer, que no lo culpo ni lo critico, si lo va a hacer, pues entonces trata a todo el mundo por igual y dé las mismas oportunidades a todo el mundo. Ahora, es importante que se les grabe en sus mentes que no se puede desquitar, no se puede tomar represalias contra sus empleados por razón de quejarse, porque tienen derecho a hacerlo bajo la ley. ¿Okay? Ahora, ven en sus pantallas el artículo 8 de la ley que da ejemplos de lo que puede ser conducta constitutiva de acoso laboral. ¿Qué puede ser conducta constitutiva de acoso laboral? Y quiero que se les grabe en la mente lo siguiente. Acuérdense que aunque yo enumere y les lea la enumeración que la ley expone, siempre piensen que todo tiene que ser parte de un patrón. El patrón tiene que estar presente, no puede ser un solo acto. También recuerden que tiene que ser un patrón de conducta realizado por la misma persona o dos o más personas. Ejemplos de acoso laboral. Según ven en sus pantallas, el número 1, las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras suaves. Si de repente usted le pone un sobrenombre a un empleado y le empiezan a, como dicen por ahí, a bullear, pues entonces, si eso es parte de un patrón, puede ser constitutivo de acoso porque el difamar a alguien, el insultarlo, el hacer expresiones sobre su persona, humilla a la persona, atenta contra su dignidad. De igual forma, miren el número 2. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de compañeros de trabajo, de baja la autoestima. El 3. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. 4. La manipulación psicológica. 4. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por resultado de los respectivos procesos disciplinarios. 5. La descalificación humillante sobre propuestas o opiniones de trabajo. 6. Los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. 7. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado. Todo eso pueden ser ejemplos de situaciones de acoso, pero acuérdense siempre que tienen que ser parte de un patrón. De igual forma, se va a considerar acoso la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio a que se dedica el patrón. De igual forma, la negativa del patrón u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de labores. En una de mis clases, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, yo recuerdo una persona que fue una mañana, me esperó a que yo diera la clase en el salón y me dijo, mire, quiero hablar con usted porque a mí me dicen que usted da la clase de laboral aquí en la escuela y yo quiero comentar una situación. Mi patrono, que es una empresa de comida rápida, me está acosando laboralmente. Y yo pues obviamente pues quería escucharla para ver si tenía la obligación, ¿verdad?, de referirla a una clínica de asistencia legal en la Universidad de Puerto Rico o en alguna otra entidad para que la ayudaran, ¿verdad? Y cuando le pregunto, dígame por favor, ¿en qué consiste el acoso laboral que usted sufrió, ¿verdad? Para ver si puedo ayudarla a orientarla. La persona me dijo, no, es que mi patrono me exige que llegue temprano a las 7, que atienda la ventanilla en 2 minutos, que le ponga lechuga y tomate rápido a los hamburgers, que mapee, etcétera. Yo le dije en ese momento, pues mire, a mí me parece que lo que está haciendo el patrono con usted es que le está pidiendo, ¿verdad?, que haga parte de las cosas que son funciones suyas, de sus deberes. Y usted no puede confundir de manera alguna la supervisión, ¿verdad?, con acoso, ¿verdad? Porque muchos empleados cometen el error de quizás prostituir esa palabra y pensar que exigirles o supervisarlos es sinónimo de acosarlos, y eso lamentablemente no es así. Y eso es parte del deber educativo que esto conlleva, ¿verdad? Y me lleva a la próxima lámina, que es la que quiero discutir con ustedes, que es que no se puede considerar acoso, ¿verdad?, conducta que esté relacionada a la buena marcha y operación del negocio. Por ejemplo, las acciones administrativas dirigidas a la terminación de un contrato de trabajo conjunta a causa por un periodo de tiempo, o las amonestaciones que yo dé,
las acciones afirmativas para que se cumplan con las obligaciones y deberes del puesto, nunca se van a considerar ejemplos de acoso en Puerto Rico. Nunca, nunca. Y obviamente, pues es importante que todos ustedes sepan que esta ley no es una camisa de fuerza ahora para los patronos para no regañar, no disciplinar, no darle seguimiento, no exigirle a los empleados. Todo lo contrario. Esta ley es una ley que busca como fin proteger la salud de sus empleados, pero deja intacta esa prerrogativa gerencial de ustedes de poder disciplinar, de supervisar, de exigir, siempre y cuando lo que ustedes hagan siempre esté atado a una razón legítima de negocio, siempre y cuando esté atado a una a una razón relacionada a la buena marcha y operación del negocio. Así que están viendo ahora en sus pantallas, ¿verdad?, que la difusión, asesoramiento que ustedes tienen que darle a sus políticas, la educación que ustedes tienen que brindarle a sus empleados, la misma ley se lo requiere. No pese a que la legislatura le estaba dando un plazo de 6 meses, 180 días al Departamento de Trabajo para adoptar una guía, su obligación como patrono es adoptarla desde ya. Y no solo adoptarla, ponerla en un lugar visible, dar copia a sus empleados, adiestrarla y tener procedimiento que sea efectivo. Me están pidiendo que elabore un poco, sigo con la presentación ahora sobre el punto 8, la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, ¿verdad? ¿Cómo es eso acoso? Pues eso en esencia es que yo tenga un contable trabajando conmigo y le diga, vete y lava el baño, limpia el baño, vete y lleva esto de mensajería, o vete y búscame comida o café. El yo consistentemente minimizar la capacidad de esa persona e imponerle deberes que no son los deberes de esa persona, pueden constituir acoso. Eso es un solo ejemplo que puedo dar, pueden haber muchos otros. En el artículo 10 de la ley, ustedes ven que deben adoptar esa política como un procedimiento. Dice que la víctima tiene el deber de comunicarle y seguir ese procedimiento y ustedes tienen la obligación de investigarlo. Las personas que sean víctimas de acoso van a tener, ¿verdad?, derecho a reclamar daños. Y fíjense, van a tener derecho a reclamar daños ya no los limitados por el Código Civil, sino van a tener derecho a una doble penalidad. Que en ese sentido el artículo 11 de la ley se aparta de lo que era la tendencia desde la ley de reforma laboral, desde el 26 de enero de 2017, en donde se pusieron unos topes y límites a todas las reclamaciones de discriminación en el empleo y los ataban a la cantidad de empleados que tuviese la empresa. La ley, conocida como la reforma laboral, impuso las leyes que prohíben el discrimen unos topes. Ahora, en esta ley, la ley 90-2020, esos topes no existen. Y eso, la consecuencia que tiene es que a medida que se vayan presentando reclamaciones en el tribunal, bajo otras leyes, y se mezclen con reclamaciones de acoso, si el tribunal encuentra que se incurrió en la conducta proscrita por los estatutos, el tribunal va a tener la discreción de, en esencia, poder imponer daños bajo la ley que pueda causar remedio más grande para el empleado. Si la ley de acoso no tiene tope y el empleado también reclama discrimen y el tribunal entiende que hubo acoso laboral y discrimen, pues el tribunal puede imponer más dinero bajo la ley de acoso y lo de discrimen queda subsumido dentro de eso. Así que, en esencia, es una ley que contiene unos beneficios mayores para el trabajador. Es una ley que se aparta del camino trazado hace 3 años atrás por la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó la Ley 4 del 2017. Así que es importante, ¿verdad?, que lo que estamos diciendo en esta presentación, ustedes lo tomen, ¿verdad?, con la seriedad que deben tomarlo, no para asustarlos, sino para que sean diligentes, y la clave siempre va a estar en la educación que ustedes van a transmitir a su fuerza laboral y en la manera que ustedes van a manejar esos recursos humanos. Acuérdense, esto no es para alarmarse, no es para asustarse, es bueno que se reconozca esta ley. Hay unas cosas importantes que estaban ocurriendo en sus entornos laborales. Aquí ustedes tienen con nosotros las herramientas para tratar de atenderlas. Y aunque la ley tiene disposiciones confusas, mal redactadas, poco claras, pues, por ejemplo, la política que nosotros le podemos enviar para que ustedes las tengan, las conserven con ustedes, pues les pueden ayudar
a resolver esas lagunas, ¿verdad?, que la ley contiene. Toda persona que sufra una situación de acoso laboral va a tener un año a partir del momento en que esa persona se sintió acosada para reclamar en el tribunal. Eso también es importante que ustedes sean conscientes de ello, porque van a haber muchas preguntas en el futuro de si los actos anteriores a la aprobación de esta ley pueden incluirse dentro de las reclamaciones que tengan que ver con esta ley. Y la respuesta va a ser que no, por lo menos bajo esta ley. A lo mejor pueden utilizar esos actos anteriores a la vigencia de esta ley bajo otras leyes, pero no la van a poder utilizar bajo esta ley. O sea que esta ley aplica a todo el mundo, a todas las empresas, pero a partir del momento en que se aprobó, que fue en el mes de agosto de este año. Así que, en fin, hemos hablado en palabras sencillas ahora del tema del acoso laboral. Hemos dicho que esto no es un concepto nuevo, que hace 30 años se viene hablando y reconociendo en otras jurisdicciones. Hemos dicho que en palabras sencillas el acoso laboral en Puerto Rico es un patrón de conducta realizado por una o más personas que tiene como fin lesionar los derechos constitucionales de una persona, que en Puerto Rico son tres: la dignidad, la integridad personal y la intimidad, y que tiene como fin excluir a una persona del entorno laboral. Eso es el acoso en palabras sencillas. También hemos dicho que todo patrono responde automáticamente por el acoso. También el acosador responde automáticamente, que la única forma que civilmente un patrono va a responder es si tiene una política y el empleado no la utiliza, que ante el Fondo del Seguro del Estado el empleado acosado, la víctima, puede solicitar el tratamiento, y que si el fondo determina que es acoso, puede cobrar los gastos médicos al patrón. También hemos dicho que todo patrono tiene que adoptar una política y tiene que educar a su fuerza laboral sobre esa política, y en la medida en que ustedes adopten la política de acoso, que ustedes eduquen a su fuerza laboral, que ustedes actúen rápido, créanme, ustedes van a estar protegidos contra cualquier situación de acoso. Al final del día, lo importante es que ustedes tengan en sus lugares de trabajo una cultura de respeto al prójimo, un ambiente profesional de trabajo. Eso va a redundar en mayor eficiencia y productividad para ustedes. Al final del día es que ustedes no pierdan un empleado por ser víctima de una situación como esta. Al final del día lo importante es que sus empleados tengan una vida digna. Y con una vida digna, ustedes como empresa van a tener también un negocio digno, un negocio productivo, un negocio eficiente. Sobre todo en estos tiempos pandémicos y de crisis económica. Ahora vamos a abrir, son las 11:48, nos quedan 12 minutos. Vamos a abrir el floor para, ¿verdad? Daniela va a leer las preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas para satisfacción de ustedes. Bien, hay una pregunta con respecto a si esta ley aplica de manera retroactiva o no. Entiendo que al no exponerse expresamente en el artículo 16 acerca de la vigencia, no aplica de manera retroactiva. No aplica de manera retroactiva, es prospectiva. Esta ley aplica de manera prospectiva, lo que significa que esta ley aplica desde el momento en que se aprueba en adelante, y cualquier acto que surja desde ese momento en adelante. Ahora, si ocurrió acoso o alguna situación de acoso un año antes de la aprobación de la ley, la persona pudiese reclamar bajo el Código Civil en daños y perjuicios para ese tiempo. De igual forma, bajo esta ley, cualquier acto que haya ocurrido antes de su aprobación pudiese ser tomado como ejemplo del patrón, aunque la persona no pueda reclamar daños por los actos que ocurrieron antes de la vigencia. Pero respondiendo a la pregunta de una manera sencilla, esta ley tiene aplicación hacia adelante, en perspectiva. Bien. ¿Los 3 derechos constitucionales son los únicos que pueden ser aplicados a patronos privados? No, existe en la Constitución otros derechos constitucionales que pueden ser oponibles privadamente. Lo que pasa es que estamos hablando solamente del tema del acoso laboral. Y para que sea acoso laboral en Puerto Rico, esos son los 3 derechos constitucionales que se tienen que ver lesionados o afectados. Por eso los estamos discutiendo solamente aquí. En el sector público, ¿esta ley también le aplica a los empleados de confianza? A todo empleado, de carrera, transitorio, de confianza. Todo empleado está protegido contra el acoso.
Para efectos de los empleados contratados a través de agencias de empleo temporeros, reciben una compensación de esa agencia como tal. Para efectos de mi empresa, a ellos les aplica esta ley y sería yo el responsable ante ellos. Usted como compañía cliente, que es la que recibe los servicios de una compañía de empleo temporero, si algún empleado temporero sufre de acoso laboral, usted como quiera, aunque ese empleado temporero sea empleado de la compañía de servicios temporeros, tiene la obligación de eliminar la situación de acoso, tiene la obligación de investigar y de entrar en comunicación con la compañía de empleo temporero. ¿Por qué? Porque la ley lo requiere de manera expresa. Usted tiene la obligación de erradicar el acoso y de investigar inmediatamente. Para que se constituya el acoso, ¿tiene que cumplirse exactamente con toda la definición de la ley? La respuesta es que no, pero sí hay unos elementos esenciales que sí tienen que estar presentes para que sea acoso. Uno, patrón. El segundo elemento, no deseado. Tercero, que atente contra uno de esos derechos constitucionales, que atente contra esos derechos constitucionales. Y cuatro, que ese patrón no esté relacionado a ninguna razón legítima del negocio. Esos son los elementos bases de la causa de acción. Bien. ¿Cómo el empleado debe informar el acoso? Bueno, pues si tienen un procedimiento para atender las quejas de los empleados, el empleado tiene que seguir el procedimiento establecido por la empresa. Puede hacerlo de manera verbal, lo puede hacer de manera escrita. Ustedes pueden también tener una línea confidencial y el empleado quejarse, ¿verdad? Sobre eso. Así que, en palabras bien sencillas, la forma en que un empleado se queja queda a discreción de ustedes, como lo dicen en sus políticas, pero siempre busquen que su política sea una efectiva, lo que significa que sea una política de puertas abiertas para todos los empleados, que tenga herramientas fáciles para el empleado beneficiarse de, y que ustedes investiguen inmediatamente y tomen las determinaciones que tengan que tomar como consecuencia de ello. Aunque sea un tercero afectado por las acciones de su empleado, ¿el patrono como quiera sí responde? Me imagino que en caso de algún cliente o alguien que visita el lugar de trabajo, que no sea empleado como tal. El patrono podría responder, quizás no bajo la ley 90 de 2020, que es la que estamos discutiendo, pero sí bajo el Código Civil. Acuérdese, quien haya hecho la pregunta, que un patrono puede responder civilmente por los actos de sus agentes, por ejemplo, bajo el artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico, que habla de la responsabilidad vicaria. Como la actividad que estaba haciendo ese empleado de alguna manera u otra pudiera beneficiar económicamente al patrono, se entiende bajo distintas teorías de derecho extracontractual que el patrono pudiese responder. Considerando que este lenguaje pudiese ser un poco técnico, para el buen entendimiento del personal, ¿es suficiente con entregar una política o es necesario entrenar al personal, adiestrar al personal? Es indispensable adiestrar al personal. Eso lo requiere la ley. Para que una política sea o pueda ser utilizada como defensa, esa política tiene que ser efectiva. ¿Y qué significa que sea efectiva? Que no solo esté adoptada por escrito y se le haya dado copia al empleado, sino que se siga y se cumpla con ella. Y además, una política efectiva significa una política con respecto a la cual se adiestra a todo el personal, y no solo se adiestra e investiga si ocurre una situación, el patrono tiene la obligación también de dar seguimiento. Aunque la situación haya cesado, ciertos periodos de tiempo, el patrono debe dar seguimiento. Todo eso hace que una política sea efectiva. Siguiendo esta misma línea, licenciado, si el patrono usa o ofrece los adiestramientos de manera virtual, ¿sería aceptable aunque el empleado, o sea, aunque en ese momento a través de ese video no haya alguien en vivo para contestar preguntas o aclarar dudas? No entendí bien la pregunta, si la puedes repetir, Daniela. Y en lo que Sí, la aclara, Daniela, en lo que lo aclara, perdóname. Están haciendo una pregunta de si hay un mínimo de empleados para aplicar esta política. La respuesta es que no. Esta política aplica a todo negocio, independientemente del número de empleados, independientemente del sector, independientemente si es público o privado, ¿verdad? Que es lo que dije. Además, esta ley de acoso laboral se ha adoptado en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos, no es una copia de la nuestra, pero se adopta en otras jurisdicciones. Solo eso.
Cuéntame, Y Daniela. aplica a todo empleado independientemente del tiempo que lleve con el patrón. Como Correcto. empleado. Aplica a todo empleado, aunque sea empleado probatorio. Bien. La pregunta anterior era que si se ofrece el adiestramiento acerca de las políticas de manera virtual y al ser una grabación no hay alguien que pueda aclarar dudas o preguntas de los empleados en ese momento, si es aceptable esa vía de adiestramiento, ese modo de adiestramiento, Sí, o si no sería aceptable. eso es una alternativa y luego de ver el video, pues ustedes pueden darle la opción al empleado que si tienen alguna duda para ustedes protegerse, ¿verdad? Que la sometan a un correo electrónico particular y ustedes la evalúan y lo importante es que la contesten. ¿Vale? Una vez ocurre el acoso, aun cuando el patrono haya tomado las medidas y el empleado las aceptó y está protegido y libre de la situación, puede ser demandado y tener que responder. Puede ser demandado y tener que responder porque acuérdense que en Puerto Rico ya la ley 90/2020 dice que si ocurre acoso, usted responde automáticamente. Ahora, en cuánto respondo, con cuánto responde, va a depender de si usted actúa rápido. Si usted actúa rápido. Si usted actúa rápido, elimina la situación de acoso y ya sea despidiendo a la persona o lo que sea, pues esa reclamación en términos monetarios no va a valer lo mismo que una reclamación que cueste $10,000. Puede costar $1, pues, ¿sabes? Obviamente, ¿cuánto vale una reclamación? Queda a discreción de un juez, ¿verdad? La respuesta es que sí puede ser demandada, pero usted lo que tiene que hacer es mitigar los daños y reducirlos al mínimo. Si se presenta una situación de acoso laboral y se lleva al fondo y en el fondo sí se establece que constituyó acoso laboral, ¿aplicarían licencias médico-familiares como short y long-term disability? Potencialmente pudiesen aplicar. Todo va a depender. Acuérdense que el acoso es un acto intencional. Crea graves efectos psicológicos en la persona o físicos y pueden en algunas situaciones incapacitar a largo o a corto plazo a una persona, ya sea por la depresión que ocasiona, la ansiedad, el trauma y otras cosas. O sea que el fondo se supone que tenga profesionales que tengan la capacidad para detectar o identificar esa conducta que se describe como acoso en la ley. Eso es muy bonito, como lo preguntaron y lo escribieron, se supone. No sabemos si tiene los recursos suficientes, sabemos los problemas que hay estructurales y económicos en el gobierno, y eso es lo peligroso de un artículo como el 6 que deja a discreción del fondo esta situación sin necesariamente nosotros tener la certeza como patronos de que el fondo tiene los recursos para hacer conclusiones correctas. El artículo 8 menciona hechos probados en cada caso en particular. De darse el acoso de una persona a otra sin testigos, cómo la persona que sufre el acoso pudiese probar que en efecto está ocurriendo. Voy a dar una recomendación bien importante. Cuando ustedes investiguen si se configura o no el acoso, nunca pongan por escrito que se configuró el acoso o concluyan que hubo acoso porque son un concepto legal, un término jurídico. Ustedes lo que tienen que decir, acuérdense que ustedes cuando investigan, ustedes son jueces de hechos. Ustedes lo que van a indicar es, ¿se corroboró la alegación o no se corroboró? Va a haber ocasiones, cuando no hay testigos, que usted va a tener que hacer un juicio de credibilidad. Y usted podría decir en su informe, mira, la persona A alegó esto, la persona B indicó esto, ninguno de los dos testimonios me parece creíble y ya. O el testimonio de A me parece creíble, el de B no, o viceversa. Puede haber ocasiones en que al no haber testigos se convierte en algo de he said, she said, y usted pues tiene que hacer un juicio de credibilidad. Lo importante siempre es que usted mantenga informada a la persona víctima de acoso, de lo que está haciendo, de lo que va a hacer y de lo que se propone realizar, y si puede, la involucre en el proceso y le pregunte qué tú quieres que yo haga con respecto a esta situación. ¿Qué tú quieres? O sea, ¿cuál sería, qué es lo que tú estás buscando? Siempre acuérdense, cuando ustedes estén investigando asuntos de recursos humanos, es muy importante esto. Yo lo aprendí hace mucho tiempo cuando en mi infancia vendía productos. A mí nunca me gustaba comprarle un producto a una persona, yo ofreciendo la cantidad de dinero o yo poniéndole un precio. Yo esperaba siempre a que la persona que me vendía el producto me dijese cuánto quería por el producto. ¿Por qué? Porque yo no la quería hacer sentir asaltada, ni que yo me estaba aprovechando de ella. Pues más o menos ese ejemplo usted lo puede extrapolar
al día a día de los recursos humanos, siempre es bien importante que usted sea empático, que usted trate de ponerse en la posición de la víctima y le haga sentir cómodo y le pregunte y sepa cuál es su motivación. Nosotros cuando investigamos tenemos que jugar ajedrez y pensar 10 movidas más adelante. Y si la víctima me dice, no, yo no quiero que pase algo, pues ya sabemos que lo que la víctima está diciendo es que a lo mejor no se siente tan afectada, pero sí quiere que usted le resuelva la situación y después en un tribunal no va a poder decir, no, esto fue lo peor que me pasó en mi vida, peor que un divorcio. Esto es todo psicología, toda estrategia, etcétera. De hecho, para más consejos así, yo no duermo casi. Nosotros funcionamos las 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante el periodo de la pandemia, nosotros establecimos y abrimos una línea al público que opera las 24 horas, los 7 días a la semana, sobre todo a los grupos y comunidades vulnerables o a las empresas vulnerables por la pandemia. El teléfono es el 787-332-18. 787-332-18. Literalmente yo lo contesto a las 3 de la mañana si me llaman a las 3 de la mañana. Yo quiero agradecer a la Cámara de Comercio nuevamente por la oportunidad de hacerles esta presentación. Como les dije, esto es una organización que yo tengo en muy alta estima, que yo he admirado desde que soy pequeño, que me enorgullece poder hablar ante esta organización, que yo sé que para mi papá es importante y de igual forma para Juan Carlos Agosto, que es otra persona que yo llevo observando hace mucho tiempo y admiro y ha llevado su empresa a otro nivel, sobre todo en el área tecnológica. Es inspiración y es inspiración para muchos negocios en Puerto Rico y durante la pandemia. Juan Carlos, tenía que decirlo, nunca te lo había dicho en persona, pero Gracias. a la audiencia. Gracias por la oportunidad. Y cualquier cosa, pues si alguien se quedó con preguntas, nos pueden contactar a través de los números que dije. La presentación se las vamos a enviar a todo el mundo, le vamos a hacer unos pequeños ajustes. Daniela va a hacer un pequeño ajuste y se la vamos a enviar para que la envíen a todo su matrícula. Te agradezco. Y básicamente pues, también se grabó el webinar, así que cualquier pregunta que queramos uno repasar, la clase que nos acaba de dar el licenciado Sanabria, podemos ir y repasar esto. Así que, licenciado, muchas gracias. Gracias a todos y a los participantes que estuvieron. Tuvimos un montón de gente matriculada, mucho interés, mucha gente participando, muchas preguntas bien activas. Los invito a que vuelvan a la página de Cámara de Comercio, ¿verdad? Y vean los eventos que tenemos pronto, porque seguimos en este proceso de tratar de mantener a los empresarios ¿verdad? Con la información completa para que puedan manejar bien sus empresas en este momento tan complicado de la pandemia. Nada, licenciado, agradecido por todo lo que hace por la Cámara de Comercio, como cliente y ahora también en este rol, pues siempre es un placer contar con ustedes. Así que nada, todos, que pasen buen día y les espero en el próximo evento. Gracias a todos. Nos vemos. Bye bye.